¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente da sentido a la vida cuando los años pasan y entras en la vejez? Déjame contarte la historia de Carlos, un hombre de 70 años que vive en un pequeño pueblo con calles sombreadas por árboles y tardes tranquilas. Carlos no es un héroe de novela ni una figura célebre con hazañas resonantes. Es solo una persona común, como tú y como yo. Pero su viaje a través de los años de la vejez está lleno de lecciones profundas, momentos que nos hacen detenernos y reflexionar. Esta es la historia de cómo Carlos aprendió a enfrentar las duras verdades de envejecer, y al hacerlo, encontró una vida más plena que nunca. Acompáñame a su mundo, donde cada día es una oportunidad para descubrir, sanar y amar. Carlos solía ser el centro de atención. Como padre dedicado, trabajador incansable y miembro respetado de su comunidad, siempre estaba ocupado con responsabilidades y expectativas. La gente acudía a él en busca de consejos, confiaba en su experiencia y lo veía como un pilar sólido. Los días de Carlos estaban llenos del ritmo del trabajo, la familia y las animadas charlas con amigos. Su vida parecía definida por estos roles, que le daban un sentido de importancia, una razón para despertarse cada mañana con energía y propósito. Pensaba que la vida seguiría así para siempre, con él en el centro de todas las miradas, de todas las historias. Pero entonces, como una melodía que se desvanece lentamente, todo comenzó a cambiar. Las llamadas de los amigos se volvieron menos frecuentes, ya no había conversaciones que se prolongaban hasta la medianoche. Las invitaciones a reuniones, que alguna vez fueron una parte regular de su vida, ahora eran escasas. El silencio empezó a colarse en los días de Carlos, y él sintió que lo empujaban al margen. El foco de luz, que alguna vez lo iluminó a lo largo de los años, parecía ahora dirigirse hacia personas más jóvenes, hacia aquellos que estaban ocupados con sus propias vidas. Había mañanas en las que se despertaba y se preguntaba, ¿todavía soy importante para alguien? ¿Mi valor está desvaneciéndose? Esa sensación de invisibilidad no era nada fácil de soportar. Carlos había pasado décadas viviendo para cumplir con las expectativas de los demás. Se preocupaba por lo que otros pensaban. Intentaba mantener la imagen de alguien siempre fuerte, siempre disponible. Había postergado sus propios intereses, sus momentos de tranquilidad, para satisfacer las necesidades de su familia, amigos y comunidad. Pero a los 70 años, se dio cuenta de que el público, al que había intentado complacer, se había dispersado. Cada uno estaba inmerso en su propio camino, y eso no se debía a que él se hubiera vuelto menos importante, sino a que así es como funciona la vida. En lugar de hundirse en la sensación de pérdida, Carlos comenzó a ver este cambio como un regalo. Se dio cuenta de que no ser el centro de atención le otorgaba una libertad que no había experimentado en su juventud. Ya no tenía que vivir para demostrar nada. No tenía que preocuparse por complacer a todos. Ahora podía vivir para sí mismo, enfocándose en lo que realmente le traía alegría y significado. Carlos empezó a encontrar gozo en momentos simples que antes pasaba por alto. Una mañana tranquila en el jardín, el canto de los pájaros junto a la ventana, o un libro viejo que siempre había prometido leer pero nunca había tenido tiempo. Esos momentos, aunque pequeños, tenían un poder mágico. Le recordaban a Carlos que la felicidad no radica en ser visto por otros, sino en verse a sí mismo, en ver la belleza del mundo a su alrededor. No se retiró de la vida ni abandonó las relaciones importantes. En cambio, eligió enfocarse en aquellos que realmente lo valoraban, no por lo que podía hacer por ellos, sino por quién era. Pasaba tiempo con amigos cercanos, con sus queridos nietos y consigo mismo. Aprendió a estar presente, a disfrutar cada instante sin obsesionarse por destacar o ser reconocido. Y Carlos también notó que su papel en la vida había cambiado. Ya no era el protagonista de todas las historias, sino un guía silencioso para las generaciones más jóvenes. En lugar de competir con ellos, compartía sus experiencias,
Escuchaba sus historias y encontraba alegría en verlos crecer. Había una serenidad extraña en aceptar que no necesitaba ser el centro de todo. Carlos entendió que su valor no dependía de cuántas personas lo necesitaban, sino de quién era. Un hombre que había vivido, amado y aprendido a apreciar las cosas más simples. Pero el viaje de Carlos no terminó en encontrar su propio valor. Un desafío mayor lo esperaba: enfrentar los cambios de su propio cuerpo. Al igual que María, una vieja amiga suya, Carlos notó que su cuerpo ya no era el de antes. Las piernas que alguna vez lo llevaron por calles bulliciosas ahora pedían más descansos. Tareas simples como atarse los zapatos, levantarse de un sillón o caminar una corta distancia se convirtieron en retos. Cada mañana, al mirarse al espejo, Carlos veía nuevas arrugas, mechones de cabello gris y un rostro que había cambiado con el tiempo. Y no había cambiado las decisiones de que entero, un duada decía, a la mañana de un alien prento. Había días en los que sentía que su cuerpo lo estaba traicionando, como si ya no fuera el compañero confiable que el Dorado que alguna vez conoció. Esa sensación era difícil de sobrellevar, especialmente en una sociedad que exalta la juventud, donde los signos de la vejez a menudo se ven como algo vergonzoso, como si envejecer fuera una enfermedad que necesita cura. Carlos solía compararse con la imagen de sí mismo de hace 20 años. Un Carlos joven, fuerte, incansable. Esas comparaciones lo hacían sentir una pérdida, como si estuviera perdiendo una parte de sí mismo. Miraba las arrugas y el cabello gris con nostalgia, deseando poder volver al tiempo en que todo era más fácil, cuando su cuerpo podía hacer cualquier cosa que quisiera sin esfuerzo. Pero luego, en momentos de reflexión, Carlos comenzó a ver su cuerpo de una manera diferente, como lo había hecho María. En lugar de verlo como un traidor, se dio cuenta de que era su compañero más leal. Este cuerpo lo había acompañado a través de alegrías y dolores, días felices y noches de insomnio. Había sanado heridas, soportado enfermedades y lo había llevado a través de desafíos que alguna vez pensó que eran insuperables. Cada arruga en su rostro era una marca de sonrisas. Cada mechón gris era prueba de los años que había vivido plenamente. Su cuerpo no era un enemigo, sino un testigo de su vida, una vida llena de colores, de momentos inolvidables. Carlos aprendió a escuchar a su cuerpo con paciencia y comprensión. Cuando sus piernas pedían descanso, ya no se frustraba, sino que les agradecía por haberlo llevado tan lejos. Cuando necesitaba más tiempo para completar una tarea, aceptaba que era la forma en que su cuerpo le recordaba que debía vivir más despacio, disfrutar cada momento. Comenzó a cuidarse, no para luchar contra la edad, sino para honrar al cuerpo que lo había acompañado. Comía de manera más saludable, no por miedo a envejecer, sino porque quería que su cuerpo se sintiera cómodo. Practicaba ejercicios ligeros como caminar lentamente por el parque o hacer algunos estiramientos simples, no para recuperar la figura de sus 30 años, sino para sentir la vida que aún corría por sus venas. Aceptar los cambios del cuerpo no significaba que Carlos ignorara las dificultades. Había días en los que aún se sentía frustrado, deseando poder correr como antes o quedarse despierto hasta tarde sin cansarse. Había momentos en los que miraba al espejo y tenía que recordarse que el cambio es una parte natural de la vida. Pero entendió que compararse con el pasado era inútil. Su cuerpo era un libro que había sido leído durante muchos años, con páginas arrugadas pero llenas de significado. Cada arruga, cada mechón gris, cada cicatriz contaba una historia, de las veces que rió hasta las lágrimas, de las noches que pasó despierto por preocupación, de los días en que superó dificultades con valentía. Carlos también se dio cuenta de que, aunque la sociedad pueda exaltar la juventud, la madurez trae una belleza diferente. La belleza de la resiliencia, de las historias grabadas en cada línea de su cuerpo. Ya no intentaba ocultar el cabello gris o las arrugas. Las arrugas. En cambio, le sonreía.
como si fueran medallas de honor por una vida vivida plenamente. Comenzó a apreciar las cosas que su cuerpo aún le permitía disfrutar. La calidez del sol en su piel, el abrazo de un ser querido, o la satisfacción de completar una tarea pequeña. Esos momentos no requerían un cuerpo perfecto, solo un corazón dispuesto a sentir. El viaje de Carlos le enseñó que la vejez no es una guerra contra el cuerpo, sino una invitación a vivir con gratitud y presencia. Pero la vida no era solo la historia de él y su cuerpo. Otro desafío, más profundo y doloroso, lo esperaba. Enfrentar la verdad de que no todos estarían con él para siempre. Al igual que Javier, un amigo cercano, Carlos solía pensar que las personas que amaba estarían siempre a su lado. Los amigos con los que compartía risas en largas noches, los familiares que habían sido su apoyo en momentos difíciles, e incluso su compañera de vida, con quien había vivido tantas alegrías y tristezas, parecían ser una parte inseparable de su existencia. Pero el tiempo, como un río que nunca se detiene, se llevó a muchos de ellos. Algunos se fueron por la muerte, como su mejor amigo, con quien solía sentarse en un banco del parque a compartir historias de juventud. Otros se alejaron por la distancia, como su hija mayor, que ahora vivía en una ciudad lejana para construir su propia vida. Y algunos simplemente se desvanecieron, separados por los caminos que la vida les trazó. Por los caminos que la vida les trazó. Esta pérdida fue dolorosa para Carlos. Había mañanas en las que se despertaba y sentía un vacío, como si una parte de su corazón hubiera desaparecido. Los espacios que alguna vez estuvieron llenos de voces ahora estaban en silencio. Las sillas vacías en las comidas familiares, los números de teléfono que ya nadie contestaba, todo era un recordatorio de que nadie se queda para siempre. Carlos pensó que podría superar este dolor rápidamente, pero pronto se dio cuenta de que la tristeza por perder a seres queridos no es algo que se pueda superar fácilmente. Había días en los que se sentaba solo en la sala, mirando una vieja foto familiar y sintiendo lágrimas rodar por sus mejillas. Pero en ese dolor, Carlos encontró una verdad profunda, algo que Javier le había compartido una vez. La tristeza es prueba del amor que les tuvo. Cada lágrima que derramaba era una marca de los momentos preciosos, de las historias que habían escrito juntos. En lugar de intentar borrar el dolor, Carlos aprendió a abrazarlo, a dejar que fuera parte de él. Comenzó a valorar los recuerdos, las noches de risas con amigos, los consejos sinceros de familiares, los momentos de silencio llenos de significado junto a su compañera. Esos recuerdos no desaparecían, vivían en él, moldeando la forma en que veía el mundo y vivía cada día. Carlos se dio cuenta de que aquellos que se habían ido no desaparecían del todo. Seguían allí en las decisiones que tomaba, en la forma en que amaba, en las historias que contaba a sus nietos. Eran parte de él, y siempre lo serían. Carlos también notó que, aunque muchos se habían ido, la vida seguía abriendo nuevas puertas. Comenzó a conectarse con personas que nunca pensó que serían sus amigos. Un vecino amable en el barrio, alguien que asistía con él a una clase de pintura, o un niño de la familia que lo hacía sonreír con sus preguntas inocentes. Estas nuevas relaciones no tenían la profundidad de los años pasados, pero traían alegría y significado a su manera. Carlos entendió que abrirse a nuevas personas no era traicionar a quienes se habían ido, sino una forma de honrar el amor y la conexión que aún llevaba dentro. Este viaje también le enseñó a Carlos Rica a valorar a las personas que aún estaban a su lado. Ya no daba su presencia por sentado. Llamaba a viejos amigos, escribía cartas a familiares lejanos y pasaba tiempo de calidad con aquellos que amaba. Se dio cuenta de que cada momento con ellos era un regalo, y no quería dejarlo pasar sin apreciarlo. Comenzó a organizar pequeñas reuniones familiares donde todos podían sentarse juntos, compartir historias y reír como en los viejos tiempos. Esos momentos, aunque simples, se convirtieron en recuerdos preciosos, joyas brillantes en su viaje por la vejez. Además, Carlos descubrió el valor de la soledad. Al principio, temía el silencio, el vacío de estar solo.
Había noches en las que se sentaba en una sala silenciosa y sentía el silencio como una carga. Pero, poco a poco, aprendió a disfrutar de su propia compañía. Las tardes leyendo un libro, los momentos mirando por la ventana, o los instantes reflexionando sobre su vida, se convirtieron en compañeros valiosos. La soledad ya no era un enemigo, sino un maestro que lo ayudaba a entenderse mejor y a encontrar paz interior. Comenzó a escribir un diario, plasmando sus pensamientos y emociones, y se dio cuenta de que estar solo no era vacío, sino una oportunidad para conectarse profundamente consigo mismo. Pero la vida de Carlos no era solo una historia de aceptar la pérdida y encontrar conexiones. Un desafío aún mayor lo esperaba: aprender a abrazar el cambio constante de la vida. Al igual que Isabel, una mujer que conoció en una reunión comunitaria, Carlos solía pensar que la vida mantendría para siempre las cosas familiares. La casa donde había vivido durante décadas con su pequeño jardín que cuidaba cada día, las calles por las que paseaba cada mañana, y los hábitos como tomar café en su rincón favorito de la cocina, todo le daba una sensación de seguridad, como si fueran inmutables. Pero entonces, como un viento inesperado, todo comenzó a cambiar. Sus amigos cercanos se mudaron. Sus hijos construyeron sus propias vidas, e incluso su pequeño pueblo cambió con nuevas tiendas, nuevas calles y rostros desconocidos. El mundo a su alrededor parecía moverse más rápido, con tecnologías que no le eran familiares, formas de pensar diferentes que no siempre entendía. Al principio, Carlos se sintió inquieto. Intentó aferrarse a lo conocido, como si al sujetarlo con fuerza, todo volvería a ser como antes. Seguía cuidando su gran jardín aunque lo agotara, vivía en su amplia casa, aunque ya no se ajustara a sus necesidades. Pero cuanto más resistía, más agotado se sentía. Carlos comenzó a ver el cambio no como un enemigo, sino como una invitación, como Isabel le había compartido en una charla. Recordó las veces en el pasado en que enfrentó grandes cambios. Mudarse a un nuevo pueblo de joven, superar pérdidas personales o adaptarse a momentos difíciles en el trabajo. Cada vez, encontró en sí mismo la fuerza para seguir adelante. Y ahora, a los 70 años, sabía que esa fuerza aún estaba allí. Solo necesitaba decidir abrazarla. Uno de los mayores cambios que enfrentó Carlos fue dejar la gran casa donde había vivido tantos años. Esa casa estaba llena de recuerdos. Cenas familiares, risas de sus nietos, momentos tranquilos junto a su esposa fallecida. Mantener la casa, con su extenso jardín y habitaciones vacías, se convirtió en una carga, tanto económica como física. Tanto económica como física. Tras muchas noches de reflexión, Carlos decidió mudarse a un apartamento más pequeño en el pueblo. Al principio, temía que dejar la casa significara perder esos recuerdos preciosos. Temía que mudarse fuera abandonar lo que había construido, lo que lo definía. Pero al comenzar su nueva vida, se dio cuenta de que los recuerdos no estaban en las paredes, sino en su corazón. El nuevo apartamento ofrecía comodidad, menos tareas de mantenimiento, y le daba tiempo para hacer lo que amaba. Se unió a un club de lectura en la biblioteca local, donde conoció nuevos amigos y compartió su pasión por la literatura. Comenzó a pasear por el parque cerca de su casa cada mañana, disfrutando del aire fresco y los momentos de paz. Esos cambios, aunque pequeños, le trajeron una sensación de libertad y alegría que no esperaba. Se dio cuenta de que el cambio no era una pérdida, sino una oportunidad para redefinir su vida, para vivir de una manera que se ajustara más a quien era ahora. Carlos también se aventuró a probar cosas que nunca pensó que fueran para él. Un día, su nieta le ofreció enseñarle a usar un teléfono inteligente para hacer videollamadas. Al principio, se sintió perdido con los botones y las aplicaciones, como si estuviera entrando en un mundo completamente extraño. Pero con la paciencia de su nieta y su propia curiosidad, fue aprendiendo poco a poco. Cada pequeño paso que daba, como enviar un mensaje o unirse a una videollamada, le traía alegría. Se dio cuenta de que el cambio,
aunque intimidante, también podía abrir nuevas puertas. Aprender una nueva habilidad no solo le permitió conectarse con su familia lejana, sino que lo hizo sentir joven y lleno de vida. El viaje de Carlos le enseñó que el cambio es una parte inevitable de la vida, y aceptarlo trae libertad. Ya no intentaba mantener todo como antes, sino que eligió vivir con valentía y curiosidad. Comenzó a valorar lo que aún tenía. Una salud, aunque no perfecta, los amigos que seguían a su lado, y los momentos simples como ver el atardecer desde el balcón de su nuevo apartamento. Aprendió a soltar el miedo a lo que no podía controlar y a enfocarse en lo que podía crear. La vejez, para Carlos, no era un momento para detenerse, sino una oportunidad para explorar nuevos caminos, encontrar alegría en el cambio y vivir una vida más plena que nunca. Pero lo más importante que Carlos aprendió, a través de todos estos desafíos, fue que la felicidad no viene de afuera. Al igual que Sofía, una mujer de 75 años que conoció en el club de lectura, Carlos solía pensar que la felicidad solo llegaba cuando todo en la vida era perfecto, cuando no había dolor ni pérdidas, y cuando el mundo externo cumplía todos sus deseos. Pero la vejez trajo consigo desafíos, una salud que ya no era la de antes, seres queridos que se fueron, y días silenciosos que a veces lo hacían sentir solo. Había momentos en los que se preguntaba si la felicidad aún era para él, si sus días más felices ya habían quedado atrás. A través de meses de reflexión, Carlos descubrió una verdad simple pero profunda, algo que Sofía le había compartido durante una charla mientras tomaban té. La felicidad no espera condiciones ideales. Es una elección, una forma de ver la vida, y comienza en su propio corazón. Punto. Empezó a notar las cosas pequeñas pero significativas de su día a día. El aroma de una taza de café por la mañana, la sonrisa de un extraño en la calle, o la satisfacción de terminar un libro. Esos momentos, aunque simples, tenían el poder de iluminar todo su día. Carlos aprendió a practicar la gratitud, no para negar las dificultades, sino para equilibrarlas. Incluso en los días oscuros, cuando el dolor en sus articulaciones lo incomodaba, o cuando extrañaba a sus amigos que ya no estaban, encontraba algo por lo que estar agradecido. Un recuerdo hermoso, una llamada inesperada de un nieto, o simplemente la fuerza que lo había llevado hasta ese día. La gratitud, descubrió, era como un terreno fértil donde la felicidad podía germinar y crecer. Comenzó a anotar las cosas por las que estaba agradecido cada día. Una mañana soleada, una conversación alegre, una comida deliciosa. Se dio cuenta de que su vida, aunque no era perfecta, estaba llena de cosas valiosas. También aprendió a soltar lo que lo retenía, los resentimientos del pasado, si tan solo sobre decisiones pasadas, y las expectativas de una vida perfecta. Carlos entendió que había recorrido un largo camino, lleno de errores y logros, y cada paso había contribuido a formar al hombre que era hoy. Solía arrepentirse de oportunidades perdidas, de palabras no dichas, de elecciones que desearía haber hecho de manera diferente. Pero se dio cuenta de que sumergirse en esos, si tan solo lo hacía perder lo que estaba sucediendo frente a él. Eligió perdonarse a sí mismo, permitirse la libertad de disfrutar lo que aún tenía. El viaje de Carlos en busca de la felicidad le enseñó la importancia de vivir en el presente. Tú no encarnas, con todas las ocasión las frontes, usad bumo de cante no carno. Solía pasar demasiado tiempo lamentando el pasado, o preocupándose por el futuro. Temía que su salud empeorara, que perdiera a más personas, o que no tuviera suficiente tiempo para hacer lo que quería. Pero ahora, se enfocaba en el momento presente. El canto de los pájaros fuera de su ventana, la calidez de una manta, o la alegría de charlar con su nieto por teléfono. Descubrió que la felicidad no estaba en las grandes cosas, sino en prestar atención a las pequeñas cosas que sucedían justo frente a él. Lo especial de elegir la felicidad, como Carlos descubrió, es que no solo lo beneficiaba a él, sino que se extendía a quienes lo rodeaban. Una sonrisa que le ofrecía a un vecino, un cumplido sincero al camarero del café,
o un momento de risas con su familia, todo se convertía en semillas de alegría, sembrando felicidad en los corazones de otros. Carlos se dio cuenta de que al elegir la felicidad, no solo enriquecía su propia vida, sino que también traía luz a quienes lo rodeaban. Comenzó a organizar pequeñas reuniones con amigos, donde todos podían compartir historias y risas. Escribía cartas a mano a sus nietos, contándoles recuerdos y animándolos a vivir plenamente. Esas pequeñas acciones, aunque no requerían mucho esfuerzo, tenían el poder de conectar e inspirar. Al final, Carlos entendió que la vejez no era un momento para renunciar a la felicidad, sino una oportunidad para abrazarla con mayor conciencia y aprecio. No buscaba placeres fugaces ni esperaba momentos perfectos. En cambio, eligió amar la vida tal como era, con todas sus imperfecciones y sorpresas. La felicidad para Carlos no era evitar el dolor, sino encontrar sentido en él. Se dio cuenta de que cada día era un regalo, y cada momento una oportunidad para vivir con valentía, gratitud y una sonrisa siempre lista. Para una oficina siempre lista. El viaje de Carlos es un recordatorio de que la vejez no es un final, sino un nuevo capítulo, lleno de oportunidades para redescubrirse, amar más profundamente y vivir con gratitud. Aprendió a aceptar que ya no es el centro de atención, que su cuerpo cambia, que no todos estarán siempre con él, y que el cambio es inevitable. Pero sobre todo, aprendió a elegir la felicidad, cada día, sin importar las circunstancias. La historia de Carlos aún no ha terminado, y cada día es una oportunidad para escribir nuevos capítulos, llenos de significado y alegría. ¿Y tú? ¿Cómo elegirás continuar tu propia historia hoy? ¿Verás los cambios de la vejez como una carga o como una invitación a vivir más plenamente? Que la historia de Carlos te inspire a encontrar luz incluso en los días más silenciosos.